Bueno, arrancamos con algunas preguntas. Aquí hay una que dice así: ¿qué le diría a los intelectuales que afirman que es posible un socialismo estatista, que no es posible un socialismo estatista? Ah, que no, que el capitalismo es recalcitrante a ambos extremos. Ok, esta pregunta es muy importante. ¿Son socialismo y capitalismo, digamos, extremos? Respuesta: sí son extremos, pero a condición de que tengamos presente lo siguiente. El socialismo no es lo que afirma ser, sino lo que es. El socialismo es mentiroso, ¿ok? En ese sentido yo no tengo ningún problema en afirmar que el socialismo es del diablo, porque es asesino y mentiroso, ¿ok? Y se disfraza de oveja, lobo disfrazado de oveja. O sea, tiene todas las características demoníacas, ¿ok? Y ahora estoy viendo unos videos de un español investigador llamado Miguel Blanco, que lo pueden ver en internet, sobre las relaciones entre ocultismo, vudú, zombies, socialismo, y claro, está hablando de Haití, Cuba y Venezuela, y sociedades secretas también. O sea, no es sorprendente lo que él dice. Si uno conoce la naturaleza del socialismo, es diabólico, es algo diabólico. Por eso nosotros decimos siempre, el socialismo es antisocial e inhumano. El socialismo es antisocial e inhumano. Entonces, por supuesto que es un extremo, pero eso sí, estamos hablando de lo que el socialismo es en realidad, no de lo que afirma ser. Entonces, podemos poner al socialismo en un extremo, en el extremo de la izquierda, y el capitalismo en el extremo de la derecha, pero son extremos en la misma medida. Ser extremo no quiere decir, no son equiparables, ¿ok? Son dos extremos que no son equiparables. Lo que pasa es que nos han metido la pésima idea de que todos los extremos son malos. Esa es la idea que es falsa y debemos combatir. No todos los extremos son malos. Usted no puede pretender que es para un hijo suyo ser extremadamente inteligente, extremadamente estudioso, o ser extremadamente burro y extremadamente vago y flojo para los estudios. Son dos extremos. Los extremos son malos. Ah, ¿qué quiere? ¿Un estudiante mediocre? Que saque 5, porque la calificación es 10 sobre 10 o 20, ¿cómo es aquí? Perdón, 10 sobre 10, ok. Entonces, si saca 10, si saca 1 o 0, es malo porque ese es un extremo. Si saca 10, también es malo porque ese es otro extremo. Tiene que sacar 5, tiene que ser mediocre. No, eso no es así. No es lo mismo estar muy saludable que muy enfermo. Porque hay extremos, ¿okay? Que uno representa el bien y otro representa el mal. El bien es un extremo y el mal es otro extremo. ¿Ok? O sea, una persona, no voy a decir una mujer, sino una persona muy bella, ¿ok? No es igual que una persona muy fea, no importa que sea varón o mujer, ¿ok? No, o sea, entonces, no, son dos extremos, entonces, tiene que ser entonces medio feo o media fea. No, hombre. Entonces, el capitalismo es la manera buena, justa, ordenada, legítima de ordenar la economía y más eficiente para que nos vaya bien, como dice Éxodo. Y el socialismo es lo contrario. Entonces, no me diga que los dos extremos son malos. Eso en relación con esta pregunta. Ahora viene otra. Que dice así:
El ministro de Economía actual del Evo, Luis Arce Catacora, estudió en el extranjero de modo capitalista. No, pero un momentito, es que en las universidades del extranjero, muchas universidades del extranjero también se enseña marxismo, igual que en la UNSA o en la San Simón. Por favor. O sea, Obama viene de Harvard, es más, Obama viene de la Facultad de Derecho de Harvard y él era nada menos que el editor de la revista de la Facultad de Derecho de Harvard. Harvard, Cambridge, Yale, Oxford, todos universidades de izquierda, ni hablar de Lovaina también, o de Madrid, la Complutense, de ahí salen todos los izquierdistas. O sea, eso no es un fenómeno exclusivamente de Bolivia o de América Latina. La izquierda apoderada de las universidades. O sea, si usted quiere estudiar un pensamiento de derecha, tanto en economía como en política, en teología, en historia, lo que sea, sociología, filosofía, usted tiene que estudiar por su cuenta o en institutos muy seleccionados y muy poco conocidos. Yo cuento siempre la anécdota de Politiconomics, la escuela por internet que fundó el doctor Jude Wanniski, donde uno podía, ahí enseñaban economía de la derecha, y que enseñaban principalmente Supply Side Economics, economía del lado de la oferta, y ahí no era necesario dar el nombre, sino que entrabas con un número, y eso era para que los que habían sido ministros de Economía, como Arce Catacora, o de planificación de los países subdesarrollados o no, pudieran estudiar de verdad sin pasar por la vergüenza de tener que reconocer que a pesar de haber sido presidente del Banco Central o ministro de Economía, no sabía un pepino de economía. ¿Ok? Entonces, no vaya a creer usted que por estudiar en el extranjero, entonces estudia el capitalismo o el modelo capitalista. No, por favor. Otra pregunta es sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿En qué nos puede afectar y qué medidas debemos tomar para que no nos afecte tanto? Ok, perfecto. La guerra comercial es algo muy malo, ¿ok? Es algo muy malo y muy injusto. Porque ¿qué es una guerra comercial? Es un gobierno que les impide a los habitantes de un país comprar productos importados que pueden ser mejores, más baratos que los nacionales. Y eso no está bien. Eso se llama proteccionismo. Y no está bien y es contrario a la ley de Dios. Y una de las cosas malas que tiene es que genera represalias. Es decir, los otros países, bueno, entonces como este gobierno del país A prohíbe a su gente consumir productos del país B, entonces el gobierno del país B va a hacer lo mismo con los productos del país A. Eso se llama retaliación y eso está mal. ¿Ok? ¿En qué nos puede afectar? No, bueno, no mucho. Ahora, las guerras comerciales afectan principalmente a los países involucrados. Los terceros países no. Ahora, las medidas que habría que tomar, y son siempre las mismas, libertad de comercio. Ninguna nación se ha vuelto pobre comerciando, al contrario. Los países más ricos, donde hay mejor nivel de vida y más, son las economías más abiertas. ¿Por qué? Porque entonces se obliga a los productores nacionales a competir con los extranjeros, es decir, a hacer una asignación cada vez más eficiente de recursos y tener productos cada vez mejores y más baratos para su mercado interno y también para las exportaciones que pueda hacer. De manera que no hay nada mejor que el libre comercio, y el proteccionismo y las guerras comerciales son cosas muy malas que afectan principalmente a los países involucrados, pero terminan enrareciendo el clima de intercambio comercial
global y regional entre los países, enrareciendo el clima, encareciendo los costos y, en definitiva, perjudicando a la gente. Y lo mismo con las sanciones, ¿ok? Con las sanciones. Dígame, ayer estaba viendo por televisión, las sanciones de los Estados Unidos, gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. ¿A quién perjudican? ¿A Maduro? No, perjudican a la gente. Eso está establecido, probado. Ayer estaba viendo en la televisión, entrevistaron como prohibieron, el gobierno de Estados Unidos prohibió vuelos comerciales de Florida a Venezuela, antes, entonces entrevistaron a una empresa de carga. Esa empresa de carga se ocupaba en Florida de enviar a Venezuela los paquetes con medicamentos, alimentos, en fin, ropa, que las personas venezolanos de Florida enviaban a sus parientes y familiares en Venezuela. Entonces, antes de ayer o anteayer, cuando dictaron la medida, esa empresa tenía como posibilidades de hacer 1, 2, 3 vuelos diarios, y entonces los paquetes llegaban a Venezuela al día siguiente, ¿okay? Y a un costo que no era muy elevado. Con esta medida, las fechas se trasladan, los costos se encarecen, o sea, ¿y para quién? ¿Para Maduro? No, porque Maduro no depende de ninguna remesa de su familia, ni los miembros del gobierno. Es la gente la que sufre las consecuencias negativas de los embargos y las sanciones económicas. Económicas, tanto como sanciones diplomáticas, sanciones militares, cosas muy malas, muy antiliberales, muy contrarias a la ley de Dios. En ninguna parte de la ley de Dios aparece autorizado los gobiernos de las naciones para tomar esta clase de medida arbitraria e injusta, antiliberales, ¿ok? Entonces, para eso nos reunimos los sábados aquí, para aprender esas cosas. Para aprender, por ejemplo, la parábola del joven rico. No es una parábola, el episodio del joven rico en el Evangelio. Bueno, como saben los exégetas, ¿okay? O sea, los hermeneutas, los intérpretes de la Escritura, los cristianos creemos que la Escritura es una palabra inspirada de Dios, ¿okay? Pero eso vale para los textos. Los especialistas nos dicen que los títulos no son inspirados por Dios, los títulos los pusieron después. Alguien puso después, dividió los libros, dividió los capítulos y le puso título a los capítulos, a versículos y capítulos, y a veces dentro de un capítulo hay más de un título, y bueno, eso no. Entonces, el episodio, ¿okay? El pasaje titulado Joven Rico no debería decir joven rico, sino más bien joven observante, porque el tema no es la riqueza, sino la ley de Dios. ¿Ok? El tema es salvación, el tema es vida eterna. Si la ley es para salvar o no, si el cumplimiento de la ley, si las obras salvan o no salvan, ese es el tema. La riqueza no tiene nada que ver. ¿Ok? Porque de hecho la riqueza aparece al final nada más. Lea bien el episodio del joven rico. ¿Cómo comienza? Comienza, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, la lección es que los mandamientos no, la ley no salva. Cuando el joven observante, olvidémonos de si es rico, es pobre o es de clase media, olvidémonos de eso. Cuando el joven, que no era tan joven tampoco, ¿no? Era un joven más bien maduro, o sea, no era tan joven, era una persona adulta, ¿ok? Pero le ponen el joven rico. Cuando esa persona
le pregunta a nuestro Señor Jesucristo por salvación, por vida eterna, entonces nuestro Señor menciona, ¿qué cosa? Los mandamientos. Entonces, la persona le dice, sí, yo los he cumplido, los mandamientos los he observado desde que era niño, ¿ok? Bueno, entonces, la lección ahí se corta y cambia el tema a el tema discipulado. Entonces, nuestro Señor ve en esa persona un potencial discípulo, por eso le dice, el discipulado le propone ser discípulo, ser seguidor de Cristo, ser junto con los demás discípulos, y el discipulado era a tiempo completo. Y este señor era un empresario, tenía muchas empresas que atender, tendría fincas, ganaderas, ese es el tópico. Entonces, por eso, no porque sea rico, sino porque era un empresario que tenía muchas ocupaciones, no estaba en condiciones de entrar a ser de los 12, digamos, a ser discípulo. Por eso le dice, no, que bueno, si quieres ser discípulo, deja las ocupaciones. Y entonces no dejó las ocupaciones. Pero entonces el diálogo posterior con los discípulos reinicia el tema de la salvación y la vida eterna, que es el tema del episodio, del pasaje. Por eso está narrado así en el Evangelio. Y le dice, bueno, pero ¿y entonces qué hay para nosotros y tal? ¿Okay? Y entonces, si esto no es posible, entonces viene la enseñanza, que no es sobre la riqueza, sino sobre la salvación y la vida eterna. ¿Y cuál es la enseñanza? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y ¿y qué cosa es eso que es imposible para el hombre y para Dios sí es posible? La salvación, pues, la enseñanza ahí es que la salvación viene de Dios. La salvación es de Jehová, es la misma enseñanza del Antiguo Testamento. Ahora, los socialistas, leen, la riqueza, ve el joven rico, bueno. No, nada que ver. A los socialistas se agarran de cualquier cosa para justificar el socialismo en los evangelios, en el libro de los Hechos. ¿Por qué tienen en común el episodio de Ananías y Zafira? ¿Por qué tienen en común los bienes los de la iglesia de Jerusalén? Porque ellos sabían, respuesta, ¿porque eran comunistas? No porque eran comunistas, eran solo los de Jerusalén, porque habían sido advertidos por nuestro Señor en Mateo 24 que castigo iba a venir sobre Jerusalén. Ahora, eso uno no lo puede decir porque es un antisemita o antijudío, ¿ok? Pero esa es la realidad. En Mateo 24 se habla de un castigo sobre Jerusalén. Entonces, y hay un consejo, una recomendación, ¿ok? Salgan. Cuando llegue el juicio, salgan. ¿Ok? Entonces, por eso, los de Jerusalén además se estaban preparando para ir a cumplir la gran comisión. Esto lo mencionamos el sábado pasado, la dispersión de los apóstoles. Entonces estaban ahí, esperando, o sea, completando su capacitación como evangelistas. Eso es lo que estaban haciendo. Después que nuestro Señor resucitó, eso es lo que estaban haciendo los discípulos en Jerusalén. ¿Ok? Y además de capacitarse para ir a llevar, a discipular, a ser discípulos de las naciones y bautizar y enseñar todo lo que yo les he enseñado, tenían que salirse porque ahí iba a haber un problemón. Jerusalén iba a ser castigada, eso dice Mateo 24, y eso fue lo que sucedió el año 70, por eso tenían las cosas en común, pero no le fue muy bien con la experiencia, porque de otro modo no estuviera el apóstol Pablo juntando una ofrenda para los de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, pero los socialistas, no, que tenían todo en común. O sea, es toda una lectura torcida, sesgada, de una cantidad enorme de pasajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, interpretadas
haciendo violencia a los textos, interpretada incorrectamente en favor del socialismo. Eso es lo que tenemos, ¿ok? Bien. Ahora, aquí en este papelito no entendí la segunda parte. Dice que hacen que los miembros aspiren a un sueldo pequeño, todo sea gratis, el pastor o sacerdote quien goce de los bienes. ¿Quién? Explícame esa parte, por favor. Vení acá. No entiendo. Ajá. La riqueza es pecado. Ok. Ajá. Pero ese es el Papa. Sí, está bien. Sí. Es como que los laicos van a hacer un servicio. Sí. El pastor recibe un sueldo. Sí. Los laicos no pueden recibir un sueldo porque tienen que ir a la iglesia. Hay una contradicción, ¿entiendes? Porque sí. uno ve los lujos de los pastores, no importa si es católico o evangélico, pero uno ve la necesidad de los laicos, no hay una... y te conforman o te meten la idea de que los ricos no se salvan porque no puede ser rico. Ok. Entonces hay como una alerta de la iglesia y a la vez hay un surgimiento de que Dios te va a hacer rico, tienes que dar tu diezmo y la famosa... Contradicción. Ok. Bueno, ¿cómo podemos resumir? La falsa enseñanza del socialismo cristiano está llena de contradicciones, tanto del lado católico como del lado evangélico. En el lado católico, ¿okay? Te enseñan que te enseñan que el capitalismo es malo porque es inhumano, el consumismo, entonces la riqueza es mala y entonces es mejor ser pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Conocemos lo que nos enseñan los socialistas cristianos en el lado católico. Y en el lado evangélico, igual. Si te enseñan lo mismo. Con la diferencia que en los últimos 50 o 60 años se ha desarrollado enormemente la llamada teología de la prosperidad en el lado evangélico no es correcto porque, digamos, esa enseñanza tiene dos partes. Una que sí es correcta, te dicen, Dios no te quiere ver pobre. Dios quiere que tú puedas satisfacer tus necesidades, puedas prosperar. Dios quiere que tú prosperes y que incluso seas rico. Sí, claro, pero es que ahí viene ya la parte falsa. Sí, eso es verdad. Dios no te quiere ver pobre. O sea, la pobreza no es algo bueno, pero para ello en la escritura, en la Biblia, hay un sistema de gobierno que se llama gobierno limitado, donde el gobierno no interfiere en las actividades económicas y de ahí surge la riqueza. Ok, como falta unos minutos, entonces estos eran los papelitos. ¿Quién más tiene para venir aquí, por favor, o con el micrófono, no sé, como sea? A ver, comentarios, dudas, preguntas, observaciones. Franklin, sentate ahí, por favor. Sentate ahí, Franklin. Siempre hace preguntas muy inteligentes, Franklin, y oportunas. Bueno, mi pregunta está basada en lo que me habían mandado un videito del doctor César Vidal. Mencionaba, y esto más que todo, esta pregunta está dirigida para las iglesias, porque ya hemos hablado respecto al socialismo, capitalismo, donde el liberalismo clásico está inspirado en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué mensaje podríamos darle a las iglesias, más que todo, para que puedan por lo menos orar para que se levante un nuevo líder? Y otra pregunta también refiere, ¿qué es la escuela de Salamanca, donde dice que nació el liberalismo? Eso es mi pregunta. Ok, perfecto.
Vamos primero con la Escuela de Salamanca, ¿ok? Hay un libro muy bueno sobre eso que está leyendo Angie, o ya lo terminó, ¿ok? El libro de Alejandro Chafuen, que se llama, tiene distintos nombres, en inglés y en español, varias de ediciones. Ponga ahí Alejandro Chafuen, Ética Cristiana, Economía, Economía Libre, en fin, tiene muchos nombres distintos las diferentes ediciones del libro, es muy bueno. Es sobre la Escuela de Salamanca. A ver, ¿qué cosa es la Escuela de Salamanca? Es, bueno, estamos, claro, es posible que no sea una escuela, no sea de Salamanca, porque los expositores no todos pensaban exactamente igual, así que no, a lo mejor no es una escuela, no es tampoco de Salamanca, porque había otras universidades involucradas como la Coimbra. Pero eran una serie de autores como Juan de Lugo, Juan de Mercado, Azpilcueta, Soto, Covarrubias, que eran católicos. Estamos hablando del siglo, península ibérica, años 1500, siglo XVI, plena época de la Reforma. Ellos estudian, estos autores que eran en su mayoría dominicos y franciscanos, estos autores estudian economía. ¿Por qué estudian economía? Porque en esos años en España llega el oro y la plata de América. Y en lugar de producir riqueza, lo que produce es inflación. Okay. Lo que produce es una tremenda inflación y los españoles empiezan a comprar productos holandeses importados y entonces Holanda prospera, pero España no. ¿Ve? Entonces, por eso estos autores estudian economía y sientan las bases de la moderna Escuela Austríaca de Economía, que es una de las 6 o 7 escuelas de pensamiento económico en favor del libre mercado. Entonces, ese libro de Alejandro Chafuen, que tiene distintos nombres, Ética y Economía, ahora me acordé, el de la edición más conocida, el título es Ética y Economía. Entonces, ahí tienes Escuela de Salamanca. Ahora, tú tenías otro comentario también. Para enseñarles a los pastores y a los sacerdotes también, porque tienen que aprender, ¿ok? Bueno, sí, hay un solo remedio para... ¿Qué es lo que motiva el aprendizaje? ¿Qué es lo que motiva a una persona a aprender? Lo que motiva a una persona a aprender, a superarse intelectualmente, es la humildad. ¿Ok? Es decir, creer, lo contrario de la humildad es la soberbia. Ahora bien, ¿por qué se dice que la soberbia, el orgullo, es el peor pecado? Es el pecado de Satanás, es el pecado que genera todos los demás pecados. Por lo siguiente, porque para aprender hay que dejar el orgullo, dejar la altivez, dejar esa actitud que tienen los pastores, ¿no? No, yo soy pastor, no. Y practicar la humildad en el sentido de reconocer que hay muchas cosas que no se saben. Ok, no hay otra, Franklin. Si yo conociera otra, okay, no sé, pero yo por lo menos no conozco otra que la humildad. Yo veo un clero ignorante en América Latina. Y cuando digo clero me refiero también a los sacerdotes, muchos sacerdotes ignorantes, no solo pastores evangélicos, ignorantes. Ese clero ignorante es soberbio, no quiere estudiar, no quiere aprender, porque cree que se las sabe todas. Y además, en su ignorancia, no tiene tampoco curiosidad.
que es otro gran estímulo para aprender, como dice el viejo Aristóteles, movido por la curiosidad, empieza el hombre a filosofar, así empieza la obra de Aristóteles. Movido por la curiosidad, empieza el hombre a filosofar. Estas personas están demasiado engoladas, demasiado aferradas a un pedestal que se han construido ellos mismos para sí mismos, y el problema es que también tienen un laicado, o sea, un pueblo evangélico, un pueblo católico muy poco exigente. Poco exigente quiere decir que se conforma con poco. O sea, se conforma con un clero ignorante. Eso no fue lo que sucedió cuando la Reforma Protestante, y tampoco sucedió con movimientos de reforma dentro de la Iglesia Católica, Cister y Cluny, que fueron antes de la Reforma Protestante de Lutero del siglo XVI. ¿Ok? O sea, la Iglesia Católica tuvo reformadores antes que Lutero y Calvino. Bernardo de Claraval, ¿okay? La reforma de las órdenes, Cister y Cluny, la reforma cisterciense, la reforma cluniacense, eso fue bastante tiempo antes, siglos antes de Lutero y Calvino. ¿Ok? Y esas reformas muy buenas y tal, no produjeron cismas, no produjeron divisiones. ¿Y por qué no produjeron cismas y no produjeron divisiones? Porque no hubo negativa, digamos, las reformas fueron aceptadas por el clero y por el pueblo. En cambio, cuando se hizo necesaria la reforma de Lutero y Calvino, el clero no las aceptó y mucha parte del pueblo tampoco. Por eso hubo cismas y divisiones. ¿Ok? Clero y pueblo son los dos niveles, las dos partes de la iglesia. ¿Ok? Y aún lo que uno puede observar es que a un clero ignorante corresponde un pueblo poco exigente. O sea, si hay clero ignorante es porque el pueblo es poco exigente. Se conforma con poco. Se conforma con pastores ignorantes, llámese sacerdotes, pastores, lo que quieran. O sea, dígale padre o no le diga padre. No importa, es clero igual. ¿Ok? Claro, hay diferencias. En el mundo católico tenemos un clero sacerdotal y en el mundo evangélico un clero magisterial. ¿Ok? Pero lo que uno observa es que el orgullo no perdona, ¿ok? La altivez se puede dar tanto en el clero sacerdotal, que es el modelo clerical católico, como en el clero magisterial, que es el modelo evangélico heredado de la Reforma Protestante, ¿ok? Heredado de la Reforma Protestante. Pero hoy en día, entre los pentecostales, vemos muchos pastores que no son muy poco magisteriales y más bien se acomodan al modelo sacerdotal porque administran nuevos sacramentos. ¿Ok? Yo siempre señalo los paralelismos entre los errores de los católicos y los errores de los evangélicos. El evangélico no reconoce sacramentos, o reconoce solo dos, ¿ok? Y a veces no les llama sacramento. Y entonces tiene una guerra contra los sacramentos. Bueno, está bien. O sea, pero los evangélicos tienen sus sacramentos también. No me diga que la prosperidad del canal Enlace, las sanidades, las liberaciones, ¿ok? No son sus sacramentos. ¿Ok? Y no son ellos mediadores entre Dios y los hombres porque ellos hacen los milagros, ¿ok? Los prodigios, las señales, la bendición, ahí está la unción, el Espíritu Santo, el mover del Espíritu. ¿Qué es eso? Eso es sacramentalismo con otro nombre. Y antes de que me linchen y me tiren piedra, quiero saber si hay más preguntas. Preguntas con...
Bueno, esta es una pregunta estructural. He estado tratando de revisar mis apuntes de de estas clases. No tengo mucha información acerca de la justicia. Ahora, quisiera saber, en las 5 reformas, ¿cómo podríamos darle solución al tema de la justicia? Eso más que todo, y si tenemos que seguir con el modelo del presidente o del Estado plurinacional de elegir a los magistrados o vocales. Eso porque la justicia ya ha ido de mal en peor y no sé si eso va. Esto más que todo, viendo el videíto de César Vidal donde menciona la división de de los poderes. Eso quería preguntar, profesor. Ok, perfecto. Hay respuesta corta para esa pregunta, hay respuesta corta. La división de poderes es el sistema presidencialista americano que hay en América Latina, pero no es la única forma o régimen de gobierno limitado. Está el modelo parlamentarista en Inglaterra y en buena parte de Europa y el mundo anglosajón, donde no hay división de poderes porque el Ejecutivo pertenece al Parlamento. Y también es una forma aceptable de gobierno limitado. Entonces, no hagamos religión de la división de poderes porque no es así. Ahora, lo otro era... la justicia, claro. La justicia. Muy simple. Justicia es dar a cada uno lo suyo. En el Evangelio, la justicia política es cuando nuestro Señor dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está aplicando el principio de justicia de a cada quien lo suyo. Eso es justicia. Orden es lugar para cada cosa, ya lo dijimos, y cada cosa en su lugar, eso es orden. Justicia, que es el segundo principio o valores del liberalismo clásico, es dar a cada uno lo suyo. Por ejemplo, al César, es decir, al gobierno. ¿Qué cosa? Lo que le corresponde, lo que es suyo. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, nada desmentido o desconfirmado por el Nuevo, al César le corresponden solo 3 funciones: seguridad, justicia y obras públicas como muros de las ciudades, caminos, carreteras, más nada. Eso es justicia, que es el segundo de los valores del liberalismo clásico, y el tercero es la libertad. O sea, que el César no interfiera en las actividades privadas, economía, educación, ejercicio de profesiones, incluyendo medicina, etcétera. Eso es justicia en términos bíblicos. Por eso sostenemos, y hemos hecho todo este curso introductorio con los 20 temas, no seguido exactamente, o sea, más o menos, para explicar lo básico, ciertos conceptos básicos acerca de un sistema de gobierno justo en términos bíblicos. Ahora, lo que no le gusta a la gente es que mucha gente creen que el problema es Evo o el problema es Maduro, y no le gusta a la gente que nosotros estamos enseñando que el problema no es Evo, el problema es el socialismo, el problema es un sistema, no un gobernante, y que lo que hay que cambiar es el sistema, no el gobernante, porque si cambias el gobernante, cambiando gobernante, pero no el sistema, ya lo hemos experimentado muchas veces. ¿Cuántos cambios de presidente no ha habido en Bolivia? Infinidad. Cambio de sistema, ninguno. Al contrario, la constitución de Evo Morales, la constitución del MAS, más socialista que la anterior, que era bastante, donde hemos tenido, y no es Bolivia el único caso, hemos tenido otros casos de cambios constitucionales en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, donde constituciones semisocialistas fueron reemplazadas por otras completamente socialistas. Entonces tenemos que cambiar el sistema, porque si no vamos a seguir en esta condición de ignorancia, injusticia, corrupción, que es un síntoma, pobreza, miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, terminamos. Vamos a pedirle... una cosa importante.
esta fue la penúltima clase. La que viene, espero que vengan todos porque va a ser la última. ¿Ok? La última del ciclo introductorio. Dígale a los que no están viniendo, por favor, que vengan el sábado que viene, que vamos a dar la última clase. Vamos a hacer un repaso general en la siguiente clase, sobre todo de marxismo, de fusionismo y de la histeria anticorrupción y sus 3 hijas malcriadas, la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia. Todo eso vamos a hacerlo, si Dios quiere, el próximo sábado, que va a ser la última clase, como conclusión, como resumen, y ver qué es lo que vamos a seguir haciendo en la academia. Así que el sábado que viene, si Dios quiere, tenemos última clase del ciclo introductorio. Ahora, como siempre, le vamos a pedir a Vico, por favor, que nos acompañe. Si quedaron preguntas de esta clase, las guardamos para la siguiente. ¿Ok? Bien. Vico, por favor, si nos puedes acompañar en una oración para dar gracias. Bueno, agradecerte, Padre Santo Jehová, por que nos has permitido estar, conocer para muchas cosas nuevas, y que siempre el objetivo sea servirte a ti y servir también a nuestros hermanos. Gracias por el profesor, por el tiempo que ha dispuesto para enseñarnos cosas nuevas y reforzar cosas que sabíamos, y también desaprender cosas que estaban mal. Agradecerte por este día y también entregarte el resto del día, pedirte por las personas que asisten presencialmente y por las personas que ven por internet, y que nos des inteligencia y sabiduría. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias a todos, hasta el sábado que viene, y muchas gracias a los que lo están mirando en diferido.